estar efectivamente mirando los saludos que tenemos en este minuto. Hay gente de Argentina, de Buenos Aires, veo amigos desde Perú, desde Moquegua, Perú, México también nos saluda en estos minutos, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, otros saludos de México, bomberos voluntarios de Floridablanca, en Colombia, también nos están saludando, bomberos obviamente de casa, varios bomberos de Temuco haciendo sus saludos, Veracruz, Ecapatec también, si me salto alguno después los vamos a ir saludando durante la tarde, la Policía Federal, el bombero de Policía Federal de Argentina, Panamá, Costa Rica, México, Cuerpo Bombero de Ñuñoa, Bombero de Rancagua, Trujillo, y así muchos lados más que nos están en el día de hoy saludando y siendo parte de esta tabla, de este curso que vamos a tener. Vamos a dar inicio ahora ya formalmente. En el día de hoy vamos a estar con el curso titulado Uso táctico de equipos de detección y monitoreo en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Los vamos a invitar a hacer sus preguntas por nuestro segmento de preguntas que está en el sistema Zoom, que nos vayan dando sus preguntas y Pablo Corradi va a ir traspasando esas preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas presenciales, por favor levanta la mano para darle habilitación a sus micrófonos. Cada cierto tiempo Raúl nos va a ir explicando la dinámica que él va a tener en su charla. En el día de hoy nos va a acompañar el gran amigo Raúl Espinosa. Raúl es especialista en materiales peligrosos de CERTEC en los Estados Unidos. En la actualidad se desempeña como jefe de operaciones del área de respuesta a emergencias químicas de Suatrans Latinoamérica. Ya tiene 29 años de bomberos en el Cuerpo de Bomberos de Quintero, la quinta región en Chile, donde ocupó todos los cargos del mando operativo. Además, es instructor nivel 1 y 2 de la NFPA 1041, instructor CPIB de OFDA OSAIR, máster instructor nivel 1 de Northern Alberta Institute of Technology, lo dije pésimo, Alberta Institute of Technology de Edmonton, Canadá. Él nos va a estar compartiendo su experiencia. Los invito a hacer todas las preguntas que deseen y aprovechar estas 3 horas que vamos a tener a un gran especialista y por sobre todo una persona muy voluntariosa que siempre está disponible a colaborar con sus conocimientos. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y los dejo ya con nuestro especialista y estimado amigo. Gracias, Raúl, estamos contigo. Gracias, Dante. Un saludo a todos los que están en el aula virtual de Zoom y a todos quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Durante esta tarde vamos a estar compartiendo un poco de lo que tiene que ver con la instrumentación, medidores, asociados a cómo tácticamente lo podemos utilizar en operaciones de estructuras colapsadas, operaciones user, como ustedes quieran llamarlo, y también en operaciones de respuesta a emergencia en general. La idea es que durante la conferencia, que va a tener alrededor de unas 2 horas y media, 3, cada 1 hora iremos parando unos 5 a 10 minutos, y también voy a ir haciendo algunas preguntas en la dinámica de la presentación y la idea es que podamos interactuar con algunos de los que están presentes. Yo sé que hay harta audiencia, por lo tanto va a ser un poco difícil que puedan interactuar todos, pero la idea es ir haciendo algunas preguntas técnicas asociadas al tema de la detección y monitoreo. Así que si me confirman, por favor, si me escuchan bien el audio. Perfecto, Raúl, te estamos escuchando muy bien. Gracias, Dante. Bien, como les comentaba, esta presentación tiene como finalidad conversar sobre los equipos de detección y monitoreo de atmósfera, el cual puede ser aplicable a cualquier escenario de emergencia, no necesariamente a la operación user, pero desde la mirada, desde la mirada de materiales peligrosos. ¿Ya? Una de mis especialidades y en los años que llevo trabajando tiene que ver con el tema hazmat, y la idea es mirar cómo la parte de materiales peligrosos en las competencias
la asociamos a cualquier incidente de rescate, a la importancia que tiene el monitoreo, a los distintos tipos de instrumentación que podemos utilizar y cómo podemos sacarle el máximo de provecho. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido a esta conferencia, espero que sea de utilidad. Esto no es un curso propiamente tal como de monitoreo, es una presentación relativamente que yo considero que es básica, que cualquier respondedor debiese manejar. Es imposible durante 2 horas y media o 3 horas y media abarcar y conversar sobre todas las ventajas de los distintos tipos de instrumentación avanzada que existe para monitoreo, por lo tanto me voy a referir particularmente a aquellos equipos que están al alcance de cualquier departamento de bomberos o de cualquier equipo de respuesta privado. Vamos a mencionar los equipos de tecnología avanzada, pero no vamos a profundizar en ello y vamos a analizar los riesgos asociados a la radioactividad, corrosividad, oxidación, concentración de oxígeno, inflamabilidad y toxicidad. Vamos a tratar de abarcar lo que más se pueda en función de una presentación relativamente básica. Uno asume que todos de alguna manera debiesen manejar conceptos técnicos ya asociados al monitoreo. Bien, entrando en tierra derecha, desde el punto de vista de la respuesta a emergencia, los respondedores pueden verse enfrentados a una variedad de incidentes, tales como el colapso estructural, espacios confinados, rescate en zanja, excavaciones, o cualquier posible ambiente tóxico, e incluso incidentes con materiales peligrosos. Y en estos tipos de incidentes, el monitoreo del aire es uno de los principales mecanismos para mantener con vida y salud a los respondedores de emergencia. En palabras muy simples, el monitoreo nos permite evaluar y protegernos contra situaciones no identificadas o inesperadas y contra sus riesgos relacionados. Tal como les comentaba al principio, uno asume que en estricto rigor todos debiesen manejar una gama de instrumentación y podríamos estar perfectamente una semana acá discutiendo sobre los conceptos de detección, monitoreo y muestreo, pero principalmente la discusión se va a limitar acá a enfatizar esas técnicas de detección y monitoreo que utilizan conceptos de la física y la química para proporcionar la información necesaria para quienes somos respondedores de emergencia. Cada dispositivo, cada equipo de detección tiene su propio mecanismo inherente para la detección. Estas tecnologías deben ser entendidas antes de que usted pueda utilizar esos equipos en una respuesta a emergencia. Al igual que cuando uno se ve enfrentado a un incidente de emergencia y tiene que utilizar fuentes de referencia escritas o electrónicas para poder obtener información, a lo menos se recomienda que usted utilice 3 tecnologías diferentes para poder confirmar un entorno peligroso. Sobre todo cuando tenemos un entorno en el cual la atmósfera no está determinada o es desconocida. ¿Ya? Cuando nosotros conocemos si hay algún tóxico en el ambiente, algún químico que se está liberado, uno puede particularmente enfocar sus esfuerzos en un grupo químico o en una familia química determinada para poder conocer concentraciones, dosis, etc. En este caso me voy a enfocar mayoritariamente a aquellas atmósferas que son indeterminadas o en la cual el químico, el gas, el vapor, la sustancia que está en el ambiente es desconocida. Ahora, como les comentaba recién, podríamos estar una semana completa hablando sobre equipos de detección y monitoreo, y en esta primera parte voy a mostrar una serie de tablas con todas las tecnologías actualmente vigentes que los respondedores disponen para la respuesta a emergencia, y de estas que voy a mencionar, vamos a profundizar en algunas de ellas durante el desarrollo de la presentación. Entonces, acá viene una tabla que está seccionada en 3 columnas, el dispositivo, la tecnología y algunas observaciones relativas a cómo es su mecanismo de trabajo. El más común es el indicador de gas inflamable, que dentro de su tecnología más común en los equipos de respuesta utiliza un sensor de puente de Wheaton o de perlas catalíticas. Hay más sensores para medir gases inflamables que ya lo vamos a mencionar durante la presentación. Y estos sensores detectan a través de una diferencia o en un filamento o a través de una perla catalítica. Tenemos los tubos colorimétricos, que son tubos de vidrio que tienen un reactivo sellado
¿ya? Y que al cual cuando uno quiebra el tubo, ¿ya? Hace que el químico que está en el aire interactúe con los reactivos que están en el tubo y lo hace cambiar de color, y ahí usted puede encontrar una gama infinita de tubos colorimétricos para una familia de químicos o un grupo de químicos en particular. Ya también tenemos equipos un poco más avanzados, que son los famosos PID o detectores de fotoionización, ya que la tecnología que utiliza es ionización por luz. Y para poder medir, lo que él hace es medir el potencial de ionización y lo compara con un gas calibrado. Ya más adelante voy a conversar un poco sobre el tema del potencial de ionización y los diferentes tipos de lámparas disponibles y cómo usted puede determinar tanto la inflamabilidad como la toxicidad de algunos compuestos orgánicos y de algunos inorgánicos. Luego tenemos también el detector de ionización de llama, que a diferencia del de fotoionización, hace la ionización por calor y también mide el potencial de ionización comparado con un gas de calibración. Luego tenemos los dispositivos de óxido de metal. La ionización ocurre en el óxido metálico, usualmente soportado por un microprocesador, lee contra un gas calibrado, muy utilizado en los fotoionizadores. Una vez que pasa ciertas unidades de medida, lo capta un sensor de óxido de metal para medir tanto la toxicidad o la inflamabilidad que puede haber en el ambiente. Luego tenemos los sensores electroquímicos que ocupan grado de ionización en un baño alcalino. ¿Ya? Observaciones son químicos específicos para el sensor, por ejemplo en un baño alcalínico, y hay un sinnúmero de sensores electroquímicos para oxígeno, para inflamabilidad, etcétera, y que lo vamos a ver durante esta presentación. Algunos otros equipos ya que son de más alto costo y de tecnología mucho más avanzado, enfocados sobre todo para poder detectar explosivos, agentes de guerra química, etcétera, son los dispositivos de onda superficial acústica. Su tecnología ocupa la frecuencia armónica, ¿ya? Y la amplitud versus tiempo durante la absorción en un polímero químico específico. Tenemos también dispositivos de radiación, GC es cromatografía de gases, MS espectrometría de masa, analizadores de vaporeo orgánico, etcétera. Hay una infinidad de equipos disponibles para poder caracterizar una atmósfera desconocida o para conocer las concentraciones reales que tiene una atmósfera que ya la hemos podido identificar a través de información previa. Tenemos análisis químico, detectores de agentes químicos, detección remota óptica, detecciones de papel, que vamos a conversar bastante sobre eso. Hay papeles específicos para una gama de químicos. Y vamos a conversar también de uno de los elementos más económicos y disponibles que todo equipo de respuesta debiese tener, que es el famoso papel pH, ¿ya? Que reacciona a hidrógenos positivos y que también hay que aprender a leerlo, ¿ya? Mucha gente o muchos respondedores asocian el papel pH a solamente interpretar el color que cambia el papel pH, pero la verdad que uno tiene que aprender a leer, y la intención durante esta presentación es que usted pueda aprender a leer el simple papel pH. Bien, dentro de esa gama de equipos que hemos visto, indudablemente que es imposible analizar en profundidad cada uno de ellos, ya demandaría mucho tiempo, y nos vamos a centrar, como dije en un principio de mi presentación, a aquellos que son más de uso común y que cualquier equipo de respuesta tiene en su caché de equipo. Bien, la detección y monitoreo del aire de un entorno ha sido una forma de arte para los equipos de respuesta a emergencia durante muchos años. Aunque la mayoría no ve este segmento de la operación como una forma de arte, realmente lo ha sido y lo va a seguir siendo en el futuro previsible. ¿Ya? Detectar, monitorear, muestrar es verdaderamente un arte al cual muchos no le dan la relevancia, la importancia, o muchas veces no se sabe interpretar muy bien la información que el equipo nos quiere entregar. Hay que aprender a escuchar cuando el equipo nos habla, y eso es un poco lo que tenemos que ver durante esta presentación. El trabajo de cualquier respondedor en cualquier situación de respuesta a emergencia es mirar, analizar e interpretar la información que la instrumentación que usted está utilizando le está mostrando. La realidad de las operaciones es el hecho de que tenemos que tener la capacidad de poder identificar lógicamente las respuestas al incidente que nos plantea. Para proporcionar respuesta a una variedad de preguntas difíciles, debemos comprender todas las ventajas
y limitaciones de cada instrumento. Toda tecnología, como cualquier orden de cosas en la vida, tiene sus ventajas y tiene sus limitaciones. Por ende, es responsabilidad nuestra, es la responsabilidad del respondedor, el conocer desde dónde puede comenzar y hasta dónde puede llegar con ese equipo y saber escuchar al equipo cuando él nos está hablando. Por tanto, desde la perspectiva operacional, como respondedores, debemos comprender los principios básicos de esta gama de instrumentos que usted tenga disponible o los que vaya a adquirir en el futuro, comprender cuáles son sus limitaciones y ser capaces de comprender la información que ellos nos están proporcionando, así como la información, y esa es la única manera, ¿ya?, de la información que ellos nos proporcionan, la podemos utilizar de manera responsable y útil para las decisiones que tenemos que tomar durante una respuesta a emergencia. Por tanto, su trabajo como respondedor es poder mirar, analizar e interpretar la información que el instrumento le está mostrando. Con eso va a poder tomar decisiones informadas que pueden cambiar el curso favorable de la respuesta a emergencia que usted esté atendiendo, ¿ya? Si malinterpreta esa información, lo más probable es que sus decisiones sean totalmente desacertadas. Ahora bien, la aplicación táctica de instrumentos específicos no debiera residir en la tecnología que usted está utilizando, sino que debe residir en la capacidad suya para poder traducir la información del equipo en acciones que sean útiles, ¿ya? Mirado desde la óptica de un técnico o de un especialista HAZMAT, ¿ya?, cuando a uno se le proporciona un nombre de un químico, un número ONU, un número CAS, una propiedad física o química, la forma de un contenedor, uno debiese ser capaz, con esa información, de poder identificar la familia o grupo químico del cual se deriva el químico en cuestión y así poder identificar los peligros que la atmósfera nos está presentando. El poder que la instrumentación nos otorga a cada uno de nosotros no es más que la capacidad de poder descartar un grupo o una familia química sobre otra. El cómo y el por qué usar ese tipo específico de instrumentación se basa principalmente en el incidente, en los químicos que puedan estar involucrados en la operación, el grupo o la familia al cual ellos pertenecen. Al igual que con cualquier despliegue táctico que usted pueda tener en cualquier operación, la comprensión de la química y la ciencia detrás de la tecnología debiera guiar sus pasos. Siempre digo que un refrán, si usted sigue la ciencia, ¿ya?, si usted sigue la ciencia, usted va a poder sobrevivir, ¿ya? Ahora bien, desde el punto de vista de la mirada nuestra, aquellos que somos técnicos HAZMAT o tenemos la certificación de especialistas HAZMAT, no somos químicos, ¿ya?, ni tampoco somos higienistas industriales. Sin embargo, somos un grupo de personas que podemos mirar la escena de un incidente, analizar cuáles son las condiciones divergentes de ese incidente y hacer deducciones lógicas. Y ese razonamiento que uno utiliza durante la respuesta a emergencia, indudablemente que uno lo obtiene a través de la experiencia, los hechos aprendidos, los errores cometidos durante los años de respuesta en campo y particularmente del intenso entrenamiento. Y el tema del monitoreo, de la detección y del muestreo de atmósfera, sea de tierra, sea de aire o sea de agua, demanda mucho estudio, mucho entrenamiento, no es algo que sea totalmente sencillo. Por tanto, requiere entrenar bastante. Ahora bien, al igual que como muchas otras disciplinas de respuesta a emergencia, en los últimos años la cantidad de tecnología que ha sido introducida al mercado y a la comunidad de respuesta a emergencia ha sido abrumadora. ¿Ya? Esto es muy similar a cuando usted tiene su teléfono celular. ¿Ya? Usted tiene un aparato y día se compra el iPhone 10, al año siguiente tiene el iPhone 11 o cada 6 meses. En la tecnología de detección, también en los últimos años los cambios fueron abrumadores. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el desarrollo de la tecnología? ¿Ya? Algunos equipos de respuesta lamentablemente se han quedado con aquellos métodos viejos que si bien son probados, ¿ya?, pero se han quedado con la tecnología pasada. Mientras que otros equipos se han aventurado y han comenzado a utilizar la nueva tecnología que facilita
y que permite tomar lecturas mucho más rápidas y los permite tomar decisiones más acertadas y más rápidas. La única desventaja es que cualquier equipo nuevo, el costo es mucho más elevado que la tecnología básica. Ahora, cualquiera sea el lado del espectro en el cual usted se encuentre, hay un solo y simple hecho que siempre va a permanecer, con la vieja y aprobada métodos o con la nueva tecnología. Y es principalmente qué información puede usted reunir para determinar el nivel y el tipo de atmósfera con la cual usted está tratando. ¿Ya? Para hacer esto, uno debe poder mirar el evento y procesar lógicamente lo que los instrumentos le están diciendo. Usted puede ver ahí en la pantalla, a su lado izquierdo, un cromatógrafo de gases, que ya hace muchos años están disponibles para ser llevados al campo, requiere mucho estudio, mucho análisis, particularmente algunos químicos que deban interpretar la información, no es fácil de leer. En el centro tienen un espectrómetro, la espectrometría infrarroja transformada de Fourier, y a la derecha tienen un equipo que mide espectrometría Raman, que es tecnología avanzada que permite detectar agentes de guerra química, explosivos, agentes biológicos, o introducir una muestra de un sólido o un líquido y caracterizarlo entregándole todos sus componentes y, dependiendo de la biblioteca que el instrumento tenga, entregarle el nombre correcto del químico. Solamente como términos de referencia, porque yo acabo de cotizar hace 2 días atrás un equipo de transformada espectrometría infrarroja transformada de Fourier, para que se hagan una idea de los costos que tenemos que incurrir. Estamos hablando de $50.000 por equipo. ¿Ya? Son equipos bastante caros. Bien, ahora, tal como yo comentaba hace unos minutos atrás, son los instrumentos quienes nos van a hablar, ¿ya? Pero es posible que usted no esté escuchando o esté escuchando en términos del nivel del lenguaje del instrumento. Entonces, principalmente son las limitancias o limitaciones y ventajas, son la forma en que el instrumento nos habla. ¿Ya? Confirmar las ventajas y limitaciones de múltiples tecnologías nos puede dar una visión de la situación de la cual estamos tratando de buscar respuestas. Por ejemplo, usted puede llegar a una escena con un indicador de gases inflamables y usted podría esperar que el instrumento le diga que la atmósfera es segura. ¿Ya? Por lo tanto, la siguiente pregunta que uno debiese realizarse es: ¿qué pasa con la corrosividad, la toxicidad o la radioactividad? El punto aquí es que usted necesita considerar la detección, el monitoreo y el muestreo como una aproximación sistemática y un enfoque lógico a la pregunta: ¿hay algo en este ambiente que puede hacerme daño? Y cuando hablo de una aproximación sistemática y un enfoque lógico, cobra mucha relevancia cuando la atmósfera es desconocida. Cuando uno ya conoce lo que hay en la atmósfera, si conoce si hay un químico que fue liberado o a raíz del proceso de combustión de algunos elementos, yo puedo determinar qué tipo de vapor o gas tengo en la atmósfera, particularmente me puedo ir a un equipo en particular. Sin embargo, cuando estamos trabajando en atmósferas que son desconocidas, requerimos una aproximación que sea sistemática y un enfoque analítico, que es lo que vamos a desarrollar durante esta presentación, y es lo que NFPA, en sus normas de materiales peligrosos, define una respuesta basada en el riesgo. Y toda esta presentación va a estar enfocada en lo que es la respuesta basada en el riesgo. Por tanto, antes de que podamos explorar más este concepto, primero debemos analizar las ventajas y las limitaciones de las tecnologías más comunes que actualmente están en uso o se están implementando en la respuesta a emergencia. Algunas van a ser muy conocidas por ustedes, algunas otras pueden ser nuevas, o sencillamente usted se podrá dar cuenta que en algunas cosas desconocía de algún ámbito en particular. Entonces, partamos de lleno ya en el tema de conocer un poco las ventajas y limitaciones que cada tecnología nos ofrece. No me voy a referir a las limitantes y tecnología de las primeras gráficas que mostré, de las primeras cuadros, sino que solamente me voy a referir a aquellos que van a estar en esta presentación, principalmente. Antes de entrar de lleno ya al proceso propiamente tal de respuesta. Entonces, cuando hablamos de radiación, el término radiación es un término bastante amplio que principalmente identifica la transmisión de energía.
¿ya? Los detectores de radiación que están disponibles hoy día en el mercado utilizan principalmente el decaimiento, lo que uno le llama el decaimiento o la desintegración espontánea de los materiales radiactivos, que emiten partículas y o energía de un átomo para obtener en el equipo una lectura de energía o dosis. Principalmente existen 4 formas de radiación ionizante producida por este decaimiento o desintegración radiactiva, y ellas son las partículas alfa. ¿Ya? Las partículas alfa de manera genérica están cargadas positivamente y están formadas solamente por 2 neutrones y 2 protones, y una vez que se liberan, ellas pueden viajar distancias relativamente muy cortas, que no van más allá de 4 pulgadas desde su fuente de liberación. La segunda tipo de partícula que tenemos son las partículas beta, que pueden ser positivas o negativas, y son aproximadamente del tamaño de un electrón. Ellas, a diferencia de las partículas alfa, pueden viajar un poco más desde su fuente hasta unos 10 metros de distancia. Luego tenemos la radiación gamma, que es una onda electromagnética que puede viajar grandes distancias y penetrar también materiales a muy grandes distancias. ¿Ya? Tanto la radiación gamma como los neutrones son las más peligrosas. Y por último, dentro de la radiación tenemos los neutrones, que no son una partícula cargada, y su principal impacto lo tiene en los núcleos del átomo, es decir, en los protones, ¿ya? A diferencia de los otros que estaban los electrones. En cuanto a la detección, la radiación es el peligro más fácil de detectar y cuantificar. ¿Ya? Las tecnologías disponibles en el mercado hoy día en esta área son muchas. ¿Ya? Algunas pueden identificar la energía a la cual usted ha sido sometido en un campo radiactivo, mientras que otros pueden identificar el isótopo con el cual usted está trabajando. ¿Ya? Dentro de los más conocidos universalmente y desde hace muchos años en el mundo de la detección radiológica está el detector Geiger-Müller. ¿Ya? Los famosos tubos GM o Geiger-Müller se han hecho lo suficientemente pequeños en la actualidad como para funcionar incluso como un dosímetro, pero tradicionalmente han sido utilizados de reconocimiento manual, o sea, tal cual aparece en la imagen, un equipo portátil en el cual uno puede transportar para medir radioactividad. ¿Cuáles son las ventajas de los equipos en general de radioactividad? No vamos a hablar de todos los tipos de tecnología, el detector, la cámara de iones, el detector de centelleo, etcétera. Solamente en términos genéricos, hablando sobre las ventajas y desventajas que cada una de estas tecnologías tiene. La ventaja que tiene un equipo de detección radiológica es que permite descartar la radiación como su primer paso en un análisis desconocido. ¿Ya? Cuando uno hace una aproximación sistemática, un enfoque analítico de una atmósfera desconocida, lo primero que debiésemos descartar es la presencia de radioactividad. ¿Ya? La radioactividad no se puede ver, no se puede degustar, no hay por ningún sentido del cuerpo humano usted lo puede detectar. Por tanto, requiere de tecnología para confirmar su presencia. Por lo tanto, la primera ventaja que tiene es que en un análisis analítico y sistemático de caracterización de atmósfera, lo primero que yo debiese hacer es descartar la radiación. ¿Ya? La mayoría de los detectores de radiación son muy intuitivos y lo único que hay que prestar atención a cuál es su escala de detección y la unidad de medida que utiliza, Sieverts, Curie, etcétera, RAD, etcétera. ¿Cuáles son las limitaciones que nos presentan los equipos radioactivos? Los rangos del instrumento deben ser identificados para el reconocimiento inicial. ¿Ya? Alguna tecnología disponible hoy en el mercado puede no proporcionar buena información cuando los campos de radiación son muy altos. ¿Ya? Y en el caso de los neutrones, debido al índice de velocidad, van a requerir un instrumento específico. Ahora, en el contexto latinoamericano, la posibilidad de tener un evento que involucre materiales radioactivos es bastante bajo. ¿Ya? No tenemos centrales nucleares. Si bien los materiales radioactivos son utilizados en muchos procesos industriales, la verdad que los márgenes de seguridad son bastante altos. En Latinoamérica en general, o en Sudamérica, los incidentes que se han prestado con materiales radioactivos han sido más que nada por actos vandálicos de robo, sobre todo asociados a las fuentes radioactivas utilizadas para la endosimetría o para tomar radiografía.
Bien, la segunda característica de equipos de comprender las ventajas y limitaciones son los papeles pH y los papeles impregnados. Esta la verdad que se destaca por ser una tecnología bastante simple. Los papeles se impregnan en una solución indicadora o en una sal que reaccionan en condición de una condición ácida o alcalina en el caso de los papeles pH, y este cambio de color ocurre en un rango de concentraciones de iones de hidrógeno y expresado como un rango de pH. ¿Ya? Usted puede ver en la imagen ahí un envase de un papel pH multirango que permite abarcar tanto ácidos como materiales alcalinos, desde el 0 hasta el 13. Por lo tanto, lo que hace este papel es, al entrar en contacto con un líquido corrosivo o con vapores corrosivos, va a cambiar el color. ¿Cuáles son las ventajas que tiene un papel pH? Es una excelente prueba de entrada en orden a que usted descarte la presencia de ácidos o bases en un ambiente o en una solución que está desconocida, y tiene una muy rápida aplicación. Ya luego les voy a conversar más en detalle algunas tácticas operacionales con respecto al papel pH y cómo nosotros tenemos que ser capaces de leer la información que el papel nos entrega. ¿Cuáles son algunas limitaciones que tienen el papel pH? Particularmente los hidrocarburos, en muchos casos no cambian el indicador y nos van a dar un falso negativo. Ya luego les voy a conversar también qué pasa con los hidrocarburos cuando ustedes miden papel pH. ¿Alguna limitación? No, yo no lo veo tanto como limitación, pero lo quise poner más en esto que como una ventaja, es que en algunas circunstancias usted debiera tener que humedecer el papel con agua destilada, agua ionizada, con la finalidad de incrementar o aumentar la reacción potencial del papel. Y una limitancia sí o sí es que el papel pH no puede indicar oxidante, ¿ya? No lo va a marcar. Luego, en este mismo rango tenemos los papel CAI, que es el papel de almidón de yoduro de potasio, o más conocido como papel oxidante. ¿Ya? Y lo que hace el papel oxidante, que en presencia de un oxidante líquido cambia de color, ¿ya? Generalmente de gris a negro. Mientras más oscura es la gama del gris al negro, más fuerte es el oxidante, ¿ya? Y cuando usted quiere medir peróxido, lamentablemente el papel oxidante por sí solo no le va a marcar la presencia de un peróxido orgánico. Sin embargo, si usted utiliza una concentración conocida de ácido clorhídrico, generalmente de 3 moles o más conocida como 3N, usted lo puede agregar al papel oxidante y puede determinar si lo que está presente es un peróxido orgánico. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el papel oxidante? Una prueba rápida para buscar potenciales oxidantes, así como el papel pH. De hecho, lo que uno debiese hacer cuando caracteriza un líquido es utilizar los dos papeles al mismo tiempo, así descarte. Incluso en más, les voy a mencionar otra gama de papeles para hacer una multitesteo y descartar grupos o familias de químicos de manera simultánea. ¿Ya? Y es una manera muy fácil que usted tiene de descartar los potenciales oxidantes que hayan en su entorno, en el ambiente donde esté desarrollando su operación. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el papel? Es que requiere una concentración específica de ácido clorhídrico en el papel de prueba para una mayor especificidad, sobre todo cuando está midiendo o está tratando de caracterizar un peróxido de hidrógeno. Si bien hay papeles reactivos enfocados para peróxido de hidrógeno, si usted no lo tiene y quiere utilizar un papel oxidante, requiere de una concentración determinada de ácido clorhídrico que está disponible en el mercado a precios muy barato, pero no es que usted vaya a utilizar un ácido clorhídrico al 38% o al 32%, sino que tiene que ser en una concentración de 3 moles o más conocido como 3N. Y la otra limitancia que tiene el papel oxidante es que solamente busca oxidante. Luego entramos a la química húmeda. Existen varios tipos de procedimientos de química húmeda. Ya más adelante también me voy a referir en más en detalle. Esta tecnología lo que hace es utilizar los principios de la química en un algoritmo para decidir el grupo químico o la familia química en la que puede caer lo desconocido. ¿Ya? Estos kits, el Haskell kit, el Haskell, y así muchos que están disponibles en el mercado, lo que nos permite es
que ante un material desconocido, siguiendo ciertos algoritmos para sólido o líquido, yo puedo caracterizar dentro de qué grupo químico puede caer o dentro de qué familia química cae. ¿Ya? Estos sistemas utilizan principalmente sistemas de reacciones, reacción y observación para determinar sus posibles resultados. Y este estilo de identificación le puede permitir a usted determinar incluso muy bajas concentraciones, incluso cuando hay mezclas de químicos. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas que tiene al utilizar el sistema de química húmeda? Un excelente procedimiento también como prueba de entrada antes de desplegar equipos electrónicos. Fácil de usar una vez que usted tiene el entrenamiento adecuado. En orden que se hagan precio, el Hashcat Kit tiene un valor comercial alrededor de los $6.100 puesto en Estados Unidos. Pero es una muy, muy buena herramienta una vez que usted aprende a utilizar los algoritmos. La verdad que facilita mucho el trabajo de poder caracterizar un ambiente desconocido. ¿Cuál puede ser una limitancia? Es que los algoritmos pueden volverse confusos si usted no tiene un entrenamiento constante. ¿Ya? Y también es que dentro de los llamados química húmeda, usted tiene que mantener una cierta cantidad de reactivos. Y ahí usted puede ver en la lámina, en la presentación, un algoritmo, ¿ya? Que dice un flujo de diagrama para ácidos sólidos, y ahí uno tiene que ir interpretando y están todas las pruebas para caracterizarlo. ¿Ya? Esa es parte de las que yo manejo por mi trabajo de algoritmo y son bastante útiles una vez que usted ya lo aprende a utilizar. Bien, luego tenemos la familia de los sensores electroquímicos. ¿Ya? El diseño básico es un recipiente que está con una solución electrolítica que tiene principalmente electrodo. ¿Ya? Acá la solución puede ser ácida o alcalina, ¿ya? Y están especialmente diseñadas para reaccionar con el gas objetivo que yo quiero medir. Entonces, su principio de operación es que toma el gas pasa a este cilindro de solución y se produce al interior una reacción química más conocida como una reacción de óxido-reducción, una redox. El electrodo que está en su interior cuenta, lo que hace es contar los electrones, que es la corriente, y le da al respondedor una lectura proporcional a la concentración que hay en el ambiente. Y esas concentraciones el equipo se las puede proporcionar o en partes por millón, en volumen o en porcentaje. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los sensores electroquímicos? Son muy selectivos hacia el gas objetivo para el sensor específico para el cual fue diseñado, siendo el oxígeno el sensor más estable. ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Ya? Bajas concentraciones pueden causar lamentablemente lo que se conoce en el mundo de la detección, lo que es la interferencia cruzada. ¿Ya? Concentraciones de sulfuro de hidrógeno, el famoso H2S, pueden neutralizar un sensor de tipo alcalino. Más adelante nos vamos a referir a algunos otros tipos de sensores específicos para la respuesta. Dentro de los sensores, uno de los más utilizados por los equipos de respuesta, sobre todo para medir inflamabilidad, son los famosos sensores de perlas catalíticas, que es una mejora del primer sensor antiguo que se utilizaba mucho, que era el puente de Wheaton. ¿Ya? Gases inflamables no se queman hasta que ellos alcanzan su temperatura de ignición. Sin embargo, si usted coloca un catalizador en el sistema, usted puede comenzar el proceso de quemado de ese gas a temperaturas más bajas que su temperatura de ignición. Y esa tecnología, las perlas catalíticas, lo que ha hecho durante muchos años es explotar ese fenómeno, que a través de una temperatura más baja que la temperatura de ignición del gas, se puede quemar. Entonces, principalmente, ¿qué es lo que hacen los fabricantes? Colocan un óxido de metal recubierto en un alambre de platino enrollado, ¿ya? Y luego ese alambre de platino se recubre con un sistema de platino, paladio, o también algunos fabricantes utilizan el dióxido de torio, y de esa manera crean una perla catalítica. Entonces, lo que se hace es que estas perlas catalíticas, una vez que son creadas, se colocan en pares dentro del sensor.
Una actúa como la perla de prueba, ¿ya? Y la segunda perla actúa como la perla de referencia para poder detectar los gases inflamables. ¿Ya? Entonces, a medida que el instrumento está siendo expuesto al ambiente que a usted le gustaría evaluar o el cual usted está evaluando, la perla se quema, ¿ya? Y esa relación entre la perla activa que se está quemando y la perla de referencia de los instrumentos, leen el ambiente y se lo entregan como una lectura en el lector de su instrumento. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los sensores de perlas catalíticas? Primero, que la combustión de gases o vapores pueden ser ajustadas para evaluar ambientes inflamables a través de pruebas de impacto y calibración, que ya la vamos a hablar más adelante. Es una tecnología muy fácil de usar y de comprender, muy precisa, muy precisa, si el mantenimiento son consistentes con su uso. Más adelante vamos a conversar en detalle sobre la calibración y algunas otras cosas importantes referentes a esto. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los sensores de perlas catalíticas, así como cualquier otra tecnología? Es que ellas se pueden envenenar en ciertos ambientes, ¿ya? Sobre todo en aquellos ambientes que puedan tener aceites, cloro, vapores de metales pesados, compuestos de azufre, silicio, ¿ya? Solamente por nombrar algunos. Hay otras gamas también que los puede envenenar y terminar dañando el sensor por completo, ¿ya? Otra particularidad que hay que tener con los sensores de perla catalítica es que los gases oxidantes pueden calentar el conjunto de sensores más rápido, dando una lectura falsamente alta. Ya luego vamos a hablar sobre los oxidantes y las 4 clases que NFPA le asigna a los materiales oxidantes. Una cosa muy importante en los sensores de perlas catalíticas es que este sí o sí va a requerir de factores de corrección para poder tener lecturas precisas, ¿ya? Recuérdense que los sensores son sometidos y se calibran con un gas patrón, y ese gas patrón, la lectura real que entrega es cuando está midiendo su mismo gas de calibración. En función que usted mide una atmósfera a un gas o un vapor distinto al de calibración, usted requiere utilizar factores de corrección proporcionados por el fabricante con la finalidad de poder determinar cuál es la concentración real del LEL que hay en la atmósfera. Ahora, del punto de vista práctico, del punto de vista de la respuesta a emergencia, usted sabe que si su detector, su sensor LEL, le marca un 1%, usted ya sabe que hay algo inflamable que se liberó al ambiente, y de esa manera uno debiese tomar acciones para poder identificar el lugar de la fuga y no esperar que el LEL siga subiendo. Ahora, ¿cuál es otra limitancia que tiene el sensor de perlas catalíticas? Es que tanto la alta humedad o un clima relativamente frío puede lo que se llama enmascarar el sensor, lo que va a permitir que el sensor dé una respuesta mucho más lenta de lo normal, o también le pueda proporcionar una lectura falsa. Por lo tanto, el tiempo de calentamiento del equipo es esencial, ¿ya? Más adelante también, cuando veamos los sensores de oxígeno, vamos a conversar en particular sobre ello, pero uno requiere que para que las lecturas no sean tan fluctuantes, sobre todo los sensores de oxígeno, un equipo lleve un periodo de calentamiento entre 7 a 10 minutos. ¿Ya? A pesar que los fabricantes de sensores se han esforzado en hacer bandas que ajusten los valores, el calentamiento del equipo sigue siendo una labor muy importante hoy día en el tema de detección, monitoreo y muestrea de atmósfera. Una siguiente tecnología, ya para ir viendo las dos últimas, tienen que ver con los tubos colorimétricos. Los tubos colorimétricos no son más que tubos de vidrio que están sellados herméticamente y que en su interior contienen o un reactivo o sales iónicas que son específicas para indicar o a un químico específico o a una familia química. ¿Qué pasa con los tubos? Vienen sellados, se utiliza con una bomba manual, hay de distintas marcas, distintos modelos, y cada bomba trae un indicador donde se puede romper el tubo, se coloca en la bomba, y hay que prestar atención a que los tubos colorimétricos viene indicada una letra N con un número que indica el número de bombeos o de carrera que la bomba manual tiene que recorrer para que pueda tomar la muestra desde la atmósfera.
Y eso es importante que lo puedan tener claro. Entonces, una de las gracias de los tubos colorimétricos es que permite o identificar un químico específico o nos permite caracterizar una familia de química en particular. Ahora, si bien desde el punto de vista de respuesta a emergencia, los tubos colorimétricos no los utilizamos para cuantificar una atmósfera determinada, sí los utilizamos para caracterizar y confirmar a qué familia de químicos pertenece una sustancia cuando está identificada. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los tubos colorimétricos? Son capaces de medir una amplia diversidad de químicos, son muy fáciles de usar en niveles altos de protección. Cuando hablamos de niveles altos de protección, particularmente nos referimos a un nivel A de protección o a un nivel B encapsulado, etcétera, donde la motricidad fina se tiende a perder un poco con instrumentos más pequeños. En particular con las bombas manuales son muy prácticas y muy fáciles de usar con niveles altos de protección. Y en algunas circunstancias específicas también durante la respuesta a emergencia, esta es la única tecnología que nos va a poder detectar ciertos químicos. Ahora, como cualquier tecnología también tiene sus limitaciones. Una de las limitaciones que tiene es que tubos son desechables, se pueden utilizar solamente una vez y después los tiene que desechar, por lo tanto se consideran equipos desechables. Otra limitancia que puede tener es que la falta de un cambio de color en el tubo no significa necesariamente que un químico esté o no esté presente en el ambiente. Pueden haber circunstancias donde el químico que estaba presente en el ambiente no estaba en la cantidad necesaria o en la concentración necesaria en la cual el tubo puede identificar esa muestra. Por lo tanto, también se considera como parte de las desventajas que tienen. Otra desventaja, perdón, de los tubos es que también se pueden ver afectados por la temperatura, por la humedad, por la presión, por sus condiciones de almacenamiento, su vida útil y por gases que actúan como interferentes. ¿Ya? Todos los cuales, cada uno de ellos que le acabo de mencionar, juega un rol en su tasa de error potencial, que es de un 50%. Si bien yo les mencioné recién que no lo utilizamos mayoritariamente para cuantificar una atmósfera, sí es parte de un equipo esencial para poder confirmar a una familia o grupo de químicos. Y por último, en estas limitancias y ventajas de equipo, vamos a hablar sobre los fotoionizadores para ya meternos de lleno un poco a la tarea de usar y a la que es la respuesta basada en el riego. Los últimos que tenemos son los fotoionizadores. Los fotoionizadores, la tecnología que utilizan es una luz ultravioleta, que lo que hace es ionizar los químicos, particularmente compuestos orgánicos volátiles, y hay algunos compuestos inorgánicos. ¿Ya? Como desde el punto de vista de la química, toda la materia está compuesta de átomos y cuyos átomos tienen electrones. Entonces, dentro de los orbitales, los electrones que están en la capa más externa, que se conocen como electrones de valencia, de un átomo o molécula, pueden moverse de un estado de mayor energía por radiación ultravioleta. Entonces, esa energía que se libera cuando el electrón vuelve a su estado original es lo que los respondedores de emergencia conocemos como potencial de ionización. ¿Ya? Y lo que uno va a encontrar en las fuentes de referencia por las siglas IP, ¿ya? Que significa potencial de ionización, y su unidad de medida es el electron volt, que usted en fuentes de referencia la va a encontrar con la E minúscula y una V de mayor tamaño. Entonces, algunos materiales tienen un potencial de ionización que pueden ser medidos por el fotoionizador, pero ese principalmente va a depender de la lámpara que usted tenga en su fotoionizador. Ahora, las lámparas que están disponibles hoy día en el mercado para un fotoionizador pueden ser de 9.5, 10.2, 10.6, 11.7 y 11.8 electron volt. ¿Ya? Cada químico que tenga un IP más bajo que la lámpara se va a poder ionizar si la energía de la lámpara es lo suficientemente alta. Y aquí quiero hacer un ejemplo para que se entienda este concepto.
Por ejemplo, si usted tiene un producto como el ciclohexano, el ciclohexano, que es uno de los que me acuerdo, tiene un potencial de ionización de 8.95 electronvolt. Por lo tanto, cualquiera de las lámparas que yo les mencioné anterior, la de 9,5, 10,2, 10,6, 11,7 o 11,8, va a producir suficiente energía para poder llevar al electrón externo a un orbital más alto y por ese lado lo va a poder medir. Ahora, por otro lado, si tenemos al ciclohexeno, ¿ya? Recién les mencioné al ciclohexano, si por el otro lado tenemos el ciclohexeno que tiene un potencial de ionización de 9.98 electronvolt, usted va a necesitar una lámpara ya de mayor electronvolt, y en este caso tendríamos que irnos a una lámpara de 10.2 o superiores. ¿Ya? Ahora, en el uso de los equipos de respuesta, la bombilla, la lámpara estándar que con mayor frecuencia se utiliza es la de 10.6 electronvolt. ¿Ya? Es la más práctica dentro de tener un PID. Por encima de esa capacidad, las lámparas tienden la tendencia a caducar muy, muy rápido, su vida útil es muy baja. ¿Ya? Entonces, relaciones de respuesta relativas deben ser reconocidas para un químico específico para poderla interpretar en un entorno dado. Ahora, por ejemplo, el gas natural tiene si mal no recuerdo, un potencial de ionización de 13.80 y tanto electronvolt. Por lo tanto, usted no puede medir una atmósfera con un fotoionizador porque no hay una lámpara mayor a 11,8 electronvolt, por lo tanto, no tiene la capacidad de ionizar a ese átomo. Entonces, una de las consideraciones que usted debe tener si quieren incorporar en su caché de equipo los fotoionizadores es, primero, hacer una evaluación de riesgo y evaluación de qué químicos son los compuestos orgánicos volátiles o aquellos inorgánicos que pueda medir, cuál es su potencial de ionización y en función de eso, ¿ya? Adquirir la lámpara que le sea más polivalente. ¿Ya? Los fotoionizadores generalmente utilizan como gas patrón el isobutileno. Bien, hasta aquí hemos visto las ventajas y limitaciones de la mayor cantidad de equipos y ahora de lleno nos metemos a la parte de operaciones USAR, mirado desde la óptica de materiales peligrosos. ¿Ok? Acá yo siempre cuando converso sobre este tema parto preguntando, si uno tuviera que preguntarle particularmente a cualquier persona qué piensan cuando se les menciona el término USAR, lo más problema es que muchas de esas personas van a obtener o le van a proporcionar una respuesta relacionada con las Torres Gemelas, en el caso de Chile con el terremoto del 2010, con el terremoto del 2014 y así sucesivamente. ¿Ya? Sin embargo, cuando usted hace la misma pregunta asociada al tema de materiales peligrosos, muy pocos, ¿ya? Y si es que los hay, van a responder a la respuesta de materiales peligrosos. USAR es un concepto que está mucho más internalizado en la comunidad de respuesta y también en la ciudadanía en general. Ahora, desde mi experiencia y desde mi visión, que puede ser, no es la única ni tampoco es la verdadera, pero yo soy un convencido que desde mi visión, ¿ya? El especialista hazmat, el técnico o el especialista debe ser parte integral de cualquier despliegue de un equipo USAR. Y particularmente, ¿por qué debe ser parte de este despliegue? Es porque particularmente usted en cualquier operación de respuesta tiene una muy alta probabilidad de que hayan materiales peligrosos en el entorno o hayan condiciones peligrosas asociadas a la condición del aire. ¿Ya? Y en un incidente USAR, ¿ya? O de rescate técnico, un técnico hazmat o un especialista hazmat con todas sus habilidades y conocimientos es una persona que está excepcionalmente preparado para responder y colaborar al grupo USAR. Entonces, si partimos desde la mirada, desde un colapso estructural, el monitoreo del aire es una de las funciones más importantes que un especialista hazmat puede realizar en cualquier incidente. ¿Ya? Y esto es especialmente aplicable a un evento de rescate técnico o a un evento llamado USAR, ¿ya? Dado que un sinnúmero de condiciones deben ser monitoreadas de forma continua durante todo el incidente.
¿ya? Y por sobre todo, las concentraciones de oxígeno deben ser monitoreadas de cerca, ¿ya? Ahora bien, a menudo en las operaciones de colapso estructural, la mayor preponderancia que tenemos en primera instancia se debe al polvo y a otras partículas de suspensión que están en el ambiente, y los respondedores, de manera genérica, tienden a utilizar lo que llamamos purificadores del aire, o respiradores purificadores del aire, que son los famosos APR. Ahora, esta protección es de muy poca utilidad si la concentración de oxígeno cae por debajo del 19,5%, que es el contenido mínimo de oxígeno recomendado por OCHA para ingresar a un área determinada. Ahora, las concentraciones de oxígeno pueden ser determinadas como mínimas en diferentes países de distintas formas. Yo particularmente no comulgo mucho con el 19,5 y particularmente tiendo a tomar una atmósfera deficiente de oxígeno, aquel en la cual baja de un 20,04 hacia abajo, y ya luego se los voy a explicar por qué. Ahora también tenga en mente que una atmósfera que está enriquecida con oxígeno, aquella que está por sobre el 23,5%, puede ser igual de peligrosa. ¿Ya? Ahora, en términos prácticos, es muy difícil que en condiciones normales usted encuentre una atmósfera enriquecida en oxígeno. ¿Ya? Para que usted tenga más de un 20,9%, y en la cual para mí sobre el 21% ya es una atmósfera enriquecida en oxígeno, es porque hay o hay oxígeno liberándose, o hay un oxidante que está en reacción aumentando la concentración de oxígeno en la atmósfera. Es mucho más común que encontremos atmósferas deficientes de oxígeno. Más adelante le voy a conversar sobre estos parámetros. Ahora, siguiendo desde esta perspectiva que el monitoreo del aire siempre va a ser una condición crítica, sobre todo en las condiciones de colapso estructural, espacios confinados, rescate en zanja, en excavaciones. ¿Y por qué en estas circunstancias? Ya que existe el potencial peligro de realmente estar expuesto a una sustancia antes de que usted pueda olerla. Hay muchos químicos, hay muchos gases que tienen un umbral de olor más alto que aquella concentración que empieza a ocasionar daños. Ahora, no solamente la concentración de oxígeno es importante en un incidente en la cual un especialista, un técnico hazmat puede ser de utilidad, sino que qué otros elementos necesitan ser monitoreados y detectados además de la concentración de oxígeno, ¿ya? ¿Hay alguna atmósfera inflamable en la escena presente? Si es así, ¿qué precauciones debemos tomar? Vamos a mejorar nuestro nivel de protección, vamos a incorporar ventilación en la zona, vamos a disponer del tendido de líneas de manguera para poder dispersar gases o suprimir vapores, etcétera. ¿Ya? ¿Hay alguna atmósfera tóxica presente? ¿Ya? Una atmósfera tóxica, todos quienes son respondedores, bomberos, ya saben que productos normales de la combustión de cualquier material ordinario, sobre todo en las fases de combustión incompleta, va a haber producción de gases tóxicos, ya sobre todo de monóxido de carbono, va a haber desplazamiento de oxígeno o circunstancias especiales. ¿Ya? Por tanto, en todas estas circunstancias, el técnico en materiales peligrosos o el especialista es de vital ayuda durante las operaciones USAR, porque permite mantener un monitoreo permanente y constante de la escena. Ahora bien, desde el punto de vista ya desde la implementación de la operación de respuesta, es recomendable que cualquier miembro de un equipo USAR, antes que comience a trabajar, ¿ya? Debiera realizarse previamente un reconocimiento exhaustivo de la escena con la finalidad principalmente de poder determinar los objetivos estratégicos y tácticos de la operación, y cuando hablamos de este reconocimiento con esa finalidad, usted lo puede llevar a cabo de tres maneras. Lo puede llevar a cabo en tierra, ¿ya? Lo puede a través del aire, hoy día utilizando la tecnología de drones, o bien en muchos incidentes, subirse a un avión, subirse a un helicóptero y monitorear desde arriba la evaluación de la escena, o también la puede hacer a través de fotografía o de una combinación de los tres métodos. Y es acá importante donde el especialista hazmat debe ser parte de este reconocimiento en orden a determinar la posible presencia de materiales peligrosos.
Y acá, en orden a la verdad y a lo que yo siento, no siento que haya una especialidad que sea de mayor relevancia o de mayor importancia de una sobre la otra. Ambas son importantes, ambas deben ser complementarias, con la única finalidad y propósito de mantener la seguridad y la vida de los respondedores. Por tanto, antes de que usted comience las operaciones USAR, y mientras los equipos USAR están buscando la estabilidad estructural, áreas de posible rescate de ocupantes atrapados, el especialista HAZMAT, ¿a qué va a estar enfocado? Principalmente a buscar pistas, ¿ya?, de indicar la presencia de materiales peligrosos, porque dentro de su concepción técnica tiene un sinnúmero de ayudas o de pistas para saber si el ambiente puede tener o no químicos presentes, ¿ya?, a través de la forma de los contenedores, tuberías, marca en contenedores, tipos de ocupación y un sinnúmero de parámetros. ¿Y para qué más? Hoy día todos sabemos que en cada uno de nuestros hogares tenemos químicos, todos manejamos químicos de alguna manera en nuestros hogares, por lo tanto, a menor escala o a lo mejor en menor peligro, dentro de una vivienda unifamiliar, un edificio, una casa, igual puede tener presente usted un incidente HAZMAT partiendo la base de los limpiadores, blanqueadores, desinfectantes o el gas licuado de petróleo utilizado para cocinar o para calefaccionarse. Por lo tanto, en este reconocimiento, el técnico HAZMAT es muy relevante porque tiene un entrenamiento técnico por sobre el equipo USAR, así como el técnico HAZMAT no va a poder determinar cuál es el sistema de apuntalamiento de una estructura más efectivo, lo más probable es que un técnico USAR tampoco pueda caracterizar muy bien una atmósfera desconocida. Por tanto, ambas disciplinas tienen relevancia en cualquier operación de respuesta con la única finalidad de que su equipo de respuesta se mantenga a salvo y lograr sacar con vida la mayor posibilidad de víctimas, ¿ya?, de manera segura. Ahora bien, siguiendo en esta lógica y en este contexto, la parte HAZMAT de una respuesta USAR es específica del incidente, ¿ya? Al igual que cualquier otro incidente, hay ciertas funciones que pueden ser realizadas por personal certificado como técnico HAZMAT o como especialista HAZMAT, ¿ya? Sin embargo, hay otras funciones que no requieren un nivel tan alto, un nivel de tecnicismo más alto, que pueden ser realizadas simplemente por personas del nivel operaciones, ¿ya? Estas funciones de aquellas personas que han realizado entrenamiento en el HAZMAT nivel operaciones son solamente de naturaleza defensiva, ¿ya? ¿Y qué quiere decir o cómo se entiende de naturaleza defensiva? ¿Ya? Esas funciones no son más acciones que no implican o no involucran el contacto intencional con el material en cuestión, ¿ya? Principalmente las acciones que se realizan de modo defensivo son para evitar que el químico abarque una mayor área de daño, ¿ya? Impedir que se siga propagando, ¿ya? Por lo tanto, ejemplos de tácticas defensivas incluyen la evacuación de la zona, la supresión de vapores de líquido inflamable, el diqueo, el represamiento de flujo inferior o superior, la retención, la desviación, la dilución, la neutralización, la absorción, la adsorción, ¿ya?, el cierre remoto de válvulas de emergencia e incluso la remoción de fuentes de ignición. Por lo tanto, en ese orden de lógica, usted puede sumar desde el punto de vista de las competencias que cada uno tenga para que desarrollen un sinnúmero de labores en distintos ámbitos de la respuesta. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando usted dispone de un especialista HAZMAT o de un técnico HAZMAT en su equipo, ¿ya?, el especialista o el técnico puede dirigir a los miembros del equipo USAR, ¿ya?, o cualquier otro respondedor en estas importantes funciones que son defensivas, ¿ya? O sea, hacer un dique, hacer una represa, colocar una línea de agua con espuma para suprimir vapores, o solamente una línea de agua si es que quiero dispersar una fuga de gas en fase líquida, etc. Mientras que las tácticas ofensivas, ¿ya?, aquellas que involucran el contacto con el contenedor y con el producto, tales como ir a taponear, obturar, parchar, etc., ¿ya?, donde sí el respondedor tiene una alta posibilidad de contacto con el material peligroso,
se la puede dejar a un equipo formal de materiales peligrosos. Por tanto, desde la lógica operacional, ambas disciplinas son complementarias, ambas son importantes desde el rubro y ambas se pueden apoyar para cumplir con el propósito de poder solucionar la respuesta a emergencia. Bien, hablemos sobre un poco ahora del plan de detección, monitoreo y muestreo. Un plan de detección, monitoreo y muestreo debe tener ciertos ingredientes, ¿ya? Así como cuando usted quiere hacer pan, tiene que tener harina, manteca, sal, levadura, etc. ¿Ya? Un plan de detección y monitoreo debe tener un sinnúmero de parámetros, partiendo primero por las prioridades del monitoreo. Ahora, ¿cómo yo priorizo el monitoreo de un área? ¿Ya? Principalmente va a ser el reconocimiento de la evaluación del sitio, quien va a establecer las prioridades del monitoreo continuo del aire. ¿Ya? Ahora, esa evaluación del sitio es la que usted debe utilizar para establecer un plan de detección y monitoreo. ¿Ya? Y ese plan de monitoreo debe incluir algunas cosas básicas, ¿ya? Como por ejemplo que usted tiene que ser capaz de anticipar ciertas lecturas. Por ejemplo, el líquido que está derramado ahí es un ácido, es una base, es un oxidante, ¿ya? Si hay vapores o gases, son corrosivos, son inflamables, son tóxicos, están por bajo el LEL o están llegando al límite inferior de inflamabilidad, ¿ya? Todas esas cosas, hay radioactividad presente, todas esas cosas deben ser consideradas al momento de realizar su plan y establecer las prioridades del monitoreo. Ahora, recuerde que antes de realizar cualquier plan de monitoreo o llevar a cabo una operación de monitoreo, recuerde calibrar sus equipos de manera correcta, antes y después de cada uso. Ya luego voy a mencionar más en detalle cuáles son las implicancias que tiene el de no mantener los equipos calibrados de buena manera. Luego, dentro de este plan de monitoreo, tenemos lo que conocemos como prioridades del área, ¿ya? Y cuando uno quiere priorizar un área, ¿ya? Particularmente todas las áreas que son abiertas, generalmente van a recibir la prioridad más baja de prioridad de detección y monitoreo. Y principalmente, ¿por qué? Por una cosa muy sencilla y muy práctica, ¿ya? Es que las fuerzas naturales del aire, las fuerzas de dispersión, van a tender a diluir mucho más rápido o a dispersar mucho más rápido los contaminantes atmosféricos, ¿ya? Que estén en la atmósfera. Sin embargo, a diferencia de las áreas que son abiertas, que tienen una prioridad más baja, aquellas áreas que son bajas, los espacios confinados, los contenedores, siempre van a merecer nuestra mayor prioridad de monitoreo, dado que en ellos pueden permanecer concentraciones peligrosas de sustancias químicas durante periodos mucho más prolongados, ¿ya? Entonces, en las prioridades del monitoreo, siempre priorice o dele una mayor relevancia a aquellas áreas de espacios confinados, áreas bajas, contenedores, donde la concentración de un tóxico o de inflamabilidad o de concentración de oxígeno disminuida o enriquecida van a tender a permanecer por mucho más tiempo, no así en las condiciones de áreas abiertas donde la dispersión va a ser mucho más rápido, ¿ya? Sobre todo con aquellos productos o con aquellos estados de la materia donde que tienen bajo peso molecular y una alta presión de vapor, que van a tender a lo mejor a dispersarse muy rápidamente en una primera instancia, pero a dispersarse y a desaparecer también con mucho más rápido, ¿ya? Luego tenemos los dispositivos de seguridad dentro de este plan de detección y monitoreo, y acá particularmente lo que tenemos que preocuparnos es que todos los monitores personales que utilicemos en el proceso de detección y monitoreo deben ser de alguna manera particularmente equipos que sean pequeños, compactos y fáciles de usar y poder transportar, sobre todo considerando la carga de equipos de protección personal que generalmente tenemos que llevar durante la respuesta a emergencia. Ahora, una cosa importante también a considerar en el proceso de adquisición o de compra de los equipos de monitoreo es que usted se fije mucho en que los controles de ajustes manuales de calibración estén diseñados para que se evite que sean reajustados de manera accidental, ¿ya? O sea, que la manipulación del equipo no vaya a recalibrar, a reajustar los parámetros de manera accidental. Y una cosa muy importante también es que considere la fuente de alimentación
que las baterías sean de alta duración, sobre todo en una operación USAR, ¿ya? O en un incidente hazmat complejo, donde las operaciones de monitoreo tienen que ser continuas y durante tiempos prolongados de tiempo. Y eso requiere tener un equipo con la capacidad de poder funcionar durante periodos bastante largos de tiempo. Ahora bien, todos los instrumentos de detección y monitoreo que usted lleve a la escena o que utilice en la escena, ya sea en una atmósfera desconocida, inflamable o sospechosa de ser inflamable o tóxica, deben ser certificados como inherentemente seguros. ¿Ya? Y cuando hablo de que los equipos tienen que estar certificados como inherentemente seguros, principalmente se aboca a sus principios de construcción, y que son tres: ¿ya? O a prueba de explosión, o intrínsecamente seguro, o equipos purgados. Entonces, siempre verifique antes de comprar las especificaciones del fabricante para obtener esos detalles del instrumento portátiles antes de ser utilizado en cualquier atmósfera. Hoy día usted en el mercado tiene de distintas marcas, distintos modelos, tiene como comprar desde una marca de baja calidad hasta un equipo de gama alta, ¿ya? Pero siempre preocúpese que cumpla con al menos uno de esos tres criterios de construcción: a prueba de explosión, intrínsecamente seguro o purgado. Por último, dentro del plan de monitoreo debiésemos tener lo que se conoce como protección personal. Y aquí voy a hacer la primera pregunta práctica para que alguien de la sala, y rompamos el hielo y no se transforme en una monotonía, me explique qué es lo que es. Entonces, desde el punto de vista de la protección personal, las condiciones inmediatamente peligrosas para la vida y la salud, como una atmósfera inflamable, una atmósfera tóxica, una atmósfera corrosiva, una atmósfera deficiente de oxígeno o una atmósfera que es enriquecida en oxígeno, requieren que el personal ingrese al área, tenga mucho cuidado y use el equipo de protección personal adecuado y el equipo de monitoreo. Entonces, mi pregunta va acá en lo siguiente: cuando yo hablo de inmediatamente peligroso para la vida y la salud, se refiere al concepto de IDLH. ¿Ya? En muchas fuentes de información, en muchos recursos escritos y en muchos recursos electrónicos, usted va a encontrar el concepto IDLH. ¿Ya? IDLH significa inmediatamente peligroso para la salud y puede venir expresado o en volumen, ya sea en partes por millón o en partes por billón, o en dosis, en miligramos por metro cúbico, etc. Pero para la pregunta en particular, ejemplo, el amoníaco tiene un IDLH de 300 partes por millón. El cloro tiene un IDLH de 10 partes por millón. ¿Cómo usted, desde su experiencia o desde sus conocimientos como respondedor, aplica el concepto de IDLH de manera práctica? Si usted está en una atmósfera con amoníaco en el ambiente y hay 300 partes por millón, ¿cómo aplica el concepto de IDLH? Señor moderador, cedo la palabra por si hay alguien para que interactuemos con esta primera pregunta. Muy bien, Raúl, estamos aguardando que algún participante quiera responder, ya sea verbalmente o escribiendo en el chat. Ok. Al menos uno solo que se atreva a compartir con nosotros lo que usted piensa con respecto al ILH. Se encuentra en las hojas de datos de seguridad, lo encuentra en recursos escritos como la NIOSH, Wiser y en un montón de programas de recursos de fuente de información, y eso tiene una practicidad desde el punto de vista de la respuesta. Fire Beckett dice que el valor IDLH nos lleva a utilizar protección respiratoria. Agustín Correa dice equipos autocontenidos. Mario Hoyos dice básicamente es la concentración que nunca debe ser alcanzada o a la que se debe exponer un respondedor. Esas son las respuestas que tenemos, Raúl. Ok, ¿alguien más que quiera aportar alguna otra respuesta? Ninguna de las tres respuestas tiene que ver con lo correcto asociado a la pregunta que yo hice. Después Gervasio Ferenberg, por medio de Facebook Live, está respondiendo que IDLH hace mención a la exposición laboral sobre 30 minutos de exposición. Los daños que me genere serán irreversibles. No sé si lo leí bien, pero está redactado de esa manera.
Ok, bueno, gracias por la participación de aquellos que respondieron. La última respuesta, la de Facebook Live, tiene un poco más de sentido en relación asociado a la respuesta a emergencia. El concepto de IDLH, cuando usted lo vea en una fuente de referencia escrita, tiene la siguiente aplicación. Volviendo al mismo ejemplo del amoníaco, o si quiere el cloro, tome cualquiera, da absolutamente lo mismo el químico que sea, lo importante es la concentración, ¿ya? Que usted tenga en el ambiente. Para el caso del amoníaco indica 300 partes por millón. Por tanto, la práctica del IDLH es, si usted está utilizando protección respiratoria, ¿ya? Sea un proporcionador de aire o un purificador del aire, ¿ya? Si esa protección respiratoria falla, en esa concentración usted dispone de un tiempo de 30 minutos para salir del área sin que esa concentración usted quede con lesiones de carácter permanente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en una atmósfera con amoníaco a 300 partes por millón, mi máscara con filtro se arrancó de mi rostro, ¿ya? Tengo 30 minutos para salir del área sin que esa concentración yo quede con daños de manera permanente, ¿ya? No así que puedo quedar con algún tipo de lesión de carácter temporal, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que vean el IDLH, asuman lo que es, si falla su protección respiratoria, tiene 30 minutos para salir del área para que quede sin daño. Si la concentración es mayor a la reportada del IDLH, indudablemente que los daños potenciales que usted puede sufrir son mucho mayores, ¿ya? Por lo tanto, tenga cuenta. Y un alcance también quiero hacer asociado a la detección y monitoreo, porque no la incorporé en la presentación, pero quiero mencionarla. Cuando usted está detectando a través de un equipo de detección la concentración, ya sean partes por millón o en partes por billón, lo que usted está midiendo son aquellos químicos que tienen gases o vapores que tienen la ruta de entrada por la inhalación. Cuando usted mide la dosis, ya miligramos por metro cúbico o cualquier otra unidad, usted mide aquellos químicos que tienen como ruta de entrada la ingestión o la absorción a través de la piel. Bien, continuemos, que nos queda bastante. El uso táctico, aquí ya nos vamos metiendo de lleno lo que es la respuesta basada en el riesgo. El uso táctico de los equipos de detección y monitoreo no es de ninguna manera una habilidad fácil en el campo, ya que hay muchos factores que como respondedores tenemos que considerar y evaluar, y esto incluye el tipo de ocupación, la ubicación, el tipo de material y el estado físico de la materia, las propiedades físico y químicas, la ubicación del derrame o fuga, el clima y finalmente la tarea que uno tiene que completar. Por tanto, esto es algo que no es fácil, que requiere entrenamiento, que requiere experiencia como cualquier cosa, pero una vez que usted ya está entrenado, que tiene experiencia, se hace bastante fácil. Ahora, cuando comenzamos ya a usar un poco lo que lleva como nombre la presentación, comenzamos a usar el monitoreo táctico, uno de los principales desafíos que enfrentan actualmente los respondedores o los equipos de respuesta a emergencia es determinar con qué dispositivo o con qué conjunto de dispositivos van a comenzar su estrategia de monitoreo. Y acá déjenme decirle que es bastante sencillo cuando uno sabe qué es lo que hay en la atmósfera, porque sabiendo lo que hay, uno ya puede identificar y utilizar un tipo de instrumento, un tipo de tecnología en particular para eso que está identificado. El problema es que cuando queremos caracterizar o monitorear, muestrear algo que no sabemos qué es lo que es. Entonces, desde esa perspectiva le hago la siguiente segunda pregunta. ¿Ya? Hemos sido despachados, llamados, movilizados a una estructura colapsada que no tiene nada que ver con efectos de un terremoto. Usted llega, ve un edificio de 5 pisos totalmente en el suelo y ve vapores y humos blancos, etc. ¿Ya? ¿Cuál sería, bajo su conocimiento y su experiencia, ¿ya?, su estrategia de monitoreo? ¿Con qué partiría primero detectando y monitoreando, luego qué haría después, luego qué haría en tercera etapa, etcétera? Por favor. Volvemos a lo mismo de la siguiente pregunta. Para interactuar, escucho su respuesta a través del moderador. Hola, ¿me escuchan? El 2 solamente. ¿Sí? ¿Me escucho?
Bueno, básicamente en las operaciones nosotros definimos el bullseye y el inside, y cuando definimos el área de trabajo nosotros generamos áreas de protección, llamémoslo, ¿no? Y evaluamos la condición ambiental, tanto dirección del viento, porcentaje de humedad, y recién ahí nosotros generamos las operaciones con los operadores HAZMAT, porque dentro de la estructura del comando de incidentes de nuestro equipo tenemos definido el área HAZMAT, y ahí empieza todo el procedimiento HAZMAT antes de enviar cualquier operador a las propias acciones de marcaje, de ubicación, o incluso antes de enviar los perros por búsqueda de macanita. Ok, o sea, como mecanismo de puesta en escena, zona de asignación inicial, 800 metros, me parece bien en un producto desconocido, pero mi pregunta va enfocada, una vez que usted aisló, ¿qué dispositivo va a utilizar o qué estrategia de monitoreo va a utilizar? ¿Ya? Va a mandar al grupo HAZMAT, el grupo HAZMAT de su cuerpo, la unidad que participe, debe tener un plan estratégico y, como yo mencioné al principio de mi presentación, tener un enfoque sistemático y una aproximación analítica, sobre todo cuando nos tenemos que ver enfrentados a atmósferas desconocidas. Lo de la zona de alineación inicial me parece genial, 800 metros para atmósfera desconocida es una muy buena distancia. Pero ¿qué partirían ustedes evaluando primero? ¿Qué tecnología de instrumentación mandarían a la zona para empezar a caracterizar algo que está en el ambiente pero que está desconocido o indeterminado? Explosividad, deflagración, y en tema de cámaras termales, que es una cámara que tenemos la posibilidad de generar nivel de deflagración de gases. Y de ahí viene todo el proceso de la unidad HAZMAT, porque siempre nosotros nos movemos siempre en compañía con la unidad HAZMAT, que tienen mayor operatividad y equipos que nosotros mismos. Ok, ahora míralo desde esta otra opción. No tiene equipo HAZMAT en su zona, pero usted dispone de tecnología y usted es el llamado a tener que caracterizar el área, y el grupo HAZMAT más cercano está a 5 horas de distancia, por lo tanto no puede esperar 5 horas para caracterizar un área y tiene que tomar decisiones, y la única manera de tomar decisiones informadas es obteniendo lecturas y interpretando esas lecturas de manera correcta con la finalidad de poder tomar decisiones adecuadas. Por lo tanto, debo establecer un orden lógico. Aquí, Raúl, están hablando de detector de gases, de cámara térmica en primera instancia. Ok, en términos prácticos, medir inflamabilidad como primera instancia no es lo correcto en este proceso analítico. ¿Ya? La cámara térmica es un muy buen elemento para, del mundo vista HAZMAT también, principalmente uno le da tres usos, también en la búsqueda y rescate, pero cuando hablamos de esta circunstancia analítica, ya se las voy a mostrar más adelante, pero en una atmósfera desconocida, en este aproximación sistemática y enfoque analítico, primero tenemos que descartar el riesgo de radiactividad. ¿Ya? Lo podemos descartar por el tipo de ubicación, la ocupación, etcétera, pero también deberíamos disponer de alguna tecnología, sobre todo si yo en mi evaluación de riesgo y peligro de mi zona jurisdiccional establecí que hay materiales radiactivos en la zona. ¿Ya? Luego, lo que usted tiene que hacer nunca es medir inflamabilidad primero, ¿ya? Sobre todo basado en equipos electrónicos, porque si usted en la atmósfera detecta que hay vapores corrosivos, ¿ya? O gases corrosivos, adiós equipo electrónico. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno habla enfoque de analítico, involucra ir paso a paso caracterizando el área y descartando ciertos peligros para ir metiendo tecnología de mayor avance. Entonces la vamos a ver adelante. Ahora, siempre utilice un nivel mínimo de PP, y el nivel mínimo de PP debiese considerar el equipo de respiración autocontenida como mínimo para su protección respiratoria. Una vez que haya caracterizado la atmósfera, determinado las concentraciones, puede mantener ese nivel de protección o disminuirlo o aumentarlo en concordancia de su plan de monitoreo, las lecturas que le hayan entregado. Ahora bien, uno de los mejores métodos para aprender a usar los equipos de detección y monitoreo de manera efectiva es que usted los use en cualquier incidente, ¿ya? No solamente en aquellos incidentes que involucran
necesariamente el uso. ¿Ya? Incluso cuando la preponderancia de la información indica que usted no necesita todos los instrumentos, o que tal vez los instrumentos no son necesarios en lo absoluto. Entonces, yo recomiendo, como un buen hábito, una buena práctica operacional, es que usted lleve o transporte los monitores a todos los llamados que no involucran materiales peligrosos, ¿ya? De manera que usted pueda aprender cosas tan básicas como qué es lo que ellos hacen, cómo el equipo reacciona, ¿ya? Bajo una variedad de circunstancias, ¿ya? También llévelo y adquiéralo como hábito o como práctica, llevar los equipos de monitoreo a cuando usted hace inspección o recorrido en instalaciones de alguna compañía, de alguna instalación en especial, cosa que usted sepa qué esperar en la instalación bajo condiciones normales. ¿Y por qué es bueno eso? Porque en muchas instalaciones de procesos industriales usted siempre va a encontrar algo en la atmósfera, ¿ya? Pero eso que usted va a encontrar en la atmósfera puede que sea bajo condiciones normales de operación. Entonces, cuando usted no conoce esas concentraciones normales y usted llega a esa instalación bajo condiciones de emergencia, lo que para la instalación es normal, para usted puede indicar que está bajo una condición de emergencia. Por lo tanto, conocer los tipos de reacciones y los niveles a esperar es totalmente invaluable cuando usted llega a una instalación bajo condiciones de emergencia. Acostúmbrese a utilizarlo de esa manera. Bien, los monitores, algunas veces referidos como medidores o instrumentación, son utilizados de la mejor manera en un perfil de respuesta basada en el riesgo, lo que se conoce como RBR. ¿Ya? Ahí es donde le saca más provecho, ¿ya? De modo que todos esos equipos, instrumentos, medidores, como usted quiera llamarlo, nos van a ayudar a evaluar el riesgo de una situación, ¿ya? Entonces, los equipos de detección y monitoreo son su mecanismo de seguridad, al igual que lo es su uniforme de NOMEX, su equipo de respiración para el trabajo en un incendio estructural, o el monitor, que es el mecanismo de seguridad como el chaleco antibala de un policía, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es la respuesta basada en el riesgo? ¿Ya? No es más que un proceso sistemático mediante el cual nosotros debemos analizar un problema que involucra un material peligroso o una atmósfera desconocida, evaluar esos peligros, evaluar cuáles son las potenciales consecuencias y determinar cuáles son las acciones apropiadas de respuesta, basado principalmente en tres cosas. Aquí las suposiciones no corren, ¿ya? Las acciones apropiadas de respuesta se basan en los hechos, la ciencia y las circunstancias del incidente. Por lo tanto, cuando uno responde a cualquier emergencia, no solamente una operación USAR, sino que un incidente HAZMAT, rescate técnico, operaciones contra incendio, debiera tener una respuesta basada en el riesgo, que no es más que un proceso sistemático mediante el cual usted analiza el problema, evalúa los peligros, evalúa las potenciales consecuencias y determina las acciones apropiadas en función de los hechos, la ciencia que lo va a mantener con vida o usted va a sobrevivir, y las circunstancias del incidente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que tiene la respuesta basada en el riesgo? ¿Ya? Particularmente mejora la seguridad para los respondedores, ¿ya? Permite tener una rápida evaluación, identificación y mitigación de los peligros del área, ¿ya? Usando habilidades de monitoreo mejoradas, se pueden tomar acciones apropiadas sobre principalmente tres cosas, que es determinar el equipo de protección personal adecuado que usted debe utilizar, ¿ya? Segundo, determinar la aislación y evacuación. Ya luego más adelante voy a hablar sobre el rol que cumple la detección y el monitoreo en la aislación y evacuación, ¿ya? Y determinar la severidad del evento, ¿ya? Con una respuesta basada en el riesgo, las decisiones pueden ser tomadas en minutos y generalmente un equipo bien entrenado, bien experimentado, no debiese tomar más de 5 a 7 minutos en tomar decisiones basadas en hechos, en las circunstancias del incidente y en las lecturas del instrumento. Ahora, ¿cuál es una barrera que tiene la respuesta basada en el riesgo? Es que requiere sí o sí tener personal educado, experimentado, que sepa utilizar los monitores del aire, o monitores de lo que usted vaya, equipos de monitoreo y detección en general, y por sobre todo, sepa interpretar los datos. Ahora, los monitores del aire son solo dispositivos, nada más que eso, ¿ya? Ellos requieren la interpretación humana para que usted pueda tomar las decisiones correctas basado en lo que el equipo está detectando,
¿ya? Y acá muchas veces nos despachan a un incidente porque hay un olor desconocido, llegamos al área, hacemos mediciones con nuestro equipo y reportamos el área no es peligrosa porque no se determinaron concentraciones peligrosas. Y la verdad que si hay algo en el ambiente que huele mal y los índices de peligrosidad del equipo no marcan nada, no quiere decir que en el ambiente no haya nada desconocido, porque el dispositivo es tonto. El dispositivo no sabe indicarle a usted qué es lo que hay en el ambiente. El equipo va a reportar una lectura en la medida que el sensor detecte en el ambiente lo que para él en su construcción está diseñado a hacer, ¿ya? Por lo tanto, para tomar decisiones correctas, es usted el que tiene que interpretar los resultados que el equipo le da. Ahora, antes que todo, desde el punto de vista nuestro como respondedores, antes de monitorear, tenemos que confiar en el instrumento, ¿ya? ¿Y cómo nos ganamos esa confianza? ¿Cómo yo confío en el instrumento? Principalmente se basa en la expectativa de que el instrumento es calibrado, ¿ya?, de manera regular y el respondedor comprende el verdadero significado de los resultados interpretados. Aquí el equipo puede entregar 100 partes por millón, 20% LEL, ¿ya? Una parte por billón, etcétera. Pero si usted no entiende el verdadero significado y no interpreta bien los resultados, la verdad que de nada sirve, ¿ya? Y tenga siempre presente una cosa, nunca se lo olvide. Un equipo que está debidamente calibrado nunca miente, ¿ya? El equipo que regularmente se somete a calibración, se somete a pruebas de impacto, a verificaciones de calibración, no miente, ¿ya? Y solamente le corresponde a usted como respondedor confirmar la identidad del material e interpretar los números. Bien. ¿Cuál es la premisa básica de la respuesta basada en el riesgo? Pregunta de ya entrando al área chica, ¿ya? La premisa de la respuesta basada en el riesgo detrás del uso de equipo de monitoreo es principalmente para que usted pueda clasificar o caracterizar un químico o una atmósfera en una o más categorías de riesgo, ¿ya? Y principalmente las categorías de riesgo que usted puede determinar son 4, ¿ya? Inflamabilidad, corrosividad, toxicidad y radioactividad, ¿ya? Una vez que usted ha caracterizado su atmósfera en una o más categorías de riesgo, ¿ya?, usted puede proteger a su tripulación o a su equipo de manera correcta, ¿ya? La respuesta basada en el riesgo funciona muy bien cuando se trata de un químico no identificado o de una potencial situación de liberación. Ahora bien, quiero señalar, para que no se vaya a prestar para malos entendidos, que esta lista de caracterización de riesgo, inflamabilidad, corrosividad, toxicidad o radioactividad, no tiene en cuenta otras prioridades, tales como prioridades físicas o químicas, y solamente menciono estas categorías básicas para ofrecer una respuesta rápida, ya que la ropa de protección y las acciones iniciales que usted pueda determinar, la puede hacer de mejor manera una vez que identificamos si un material tiene una o más categorías de riesgo. Bien, la química básica, voy a pasar las siguientes 2 slides y vamos a hacer el primer break de 10 minutitos, ¿ya? La química básica, tal como el estado físico de la materia, nos va a ayudar indudablemente en el proceso de respuesta basada en el riesgo, ¿ya? Es importante que usted entienda que el uso efectivo de un dispositivo de detección está determinado por varios factores, ¿ya? Pero uno de los cuales cobra mayor importancia es el estado de la materia en cual se encuentra el químico, ¿ya? La mayoría de los dispositivos de detección electrónicos están diseñados como dispositivos de detección de gases y vapores, ¿ya? Como todo orden de cosas en la vida, hay excepciones a la regla, ¿ya?, como es la detección biológica, la explosiva y la radiológica, ¿ya? Pero principalmente los químicos existen en 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Ahora, en este mismo esquema, en esta misma importancia, uno tiene que entender que la ciencia como tal no es ni blanco ni negro, y siempre hay algunas variaciones en cada uno de los estados de la materia.
pero principalmente la gravedad del incidente se puede determinar al saber, por ejemplo, si es un trozo de material sólido, si es un charco o una piscina de líquido, o es un gas invisible. ¿Ya? Si uno se remonta a la tabla periódica, ¿ya? En la tabla periódica, si usted considera los 118 elementos que la tabla periódica contiene, a temperatura ambiente, de esos 118 elementos, 2 son líquidos, el mercurio y el bromo, 11 son gases, y 90 son sólidos, y 15 son desconocidos. ¿Ya? Y uno, dependiendo del grupo en la cual estos caigan, uno puede predecir con anticipación también sus comportamientos, y en función de eso, ya puede ir caracterizando a qué familia o a qué grupo pertenecen, si es reactivo al aire, si es reactivo al agua, si es inflamable, si es polar, si es no polar, etc. Hay un montón de cosas. Pero ya partimos que de la base de la tabla periódica, de los 118 elementos a temperatura ambiente normal, 2 son líquidos, el mercurio y el bromo, 11 son gases, 90 son sólidos y 15 son desconocidos. Ahora, desde el punto de vista de respuesta de la liberación de un material sólido e indeterminado, la verdad que no es un evento tan importante, ya que un sólido no presenta un peligro manifiesto a menos que usted lo coma, lo toque o lo inhale, ¿ya? O actúe una fuerza o energía externa al sólido, dependiendo también el tamaño de la partícula. Por lo tanto, los sólidos, cuando se derraman, tienden a permanecer en su lugar, ¿ya? A menos que actúe una fuerza externa, o usted lo toque, lo come o lo inhale, ¿ya? Es bien, las situaciones pueden no ser blanco y negro, ¿ya? Y siempre van a tener muchos tonos de grises cuando uno está en campo, y es ahí donde los monitores del aire lo van a ayudar a usted para detectar esas situaciones grises y mantenerlo a usted y a su equipo con vida, ¿ya? Cuando desarrolle un plan de detección y monitoreo en una atmósfera que esté indeterminada, es aconsejable que utilice varios tipos diferentes de dispositivos, ¿ya? Y es posible que usted sí deba llevar al campo varios dispositivos para cubrir y anticipar todos los peligros. Ahora, cuando hablamos de este perfil basado en el riesgo, y con esta lámina voy a finalizar la primera parte y nos vamos a ir al break, cuando usted utiliza un perfil de respuesta basado en el riesgo, principalmente usted y su equipo de respuesta necesita un mínimo de 5 tecnologías diferentes de detección, como parte básica, ¿ya? Un mínimo de 5, y esto debieran considerarlo, a lo menos de las 5 que voy a mencionar, 4 debiesen estar, y muchas veces 3 de ellas están en un solo dispositivo, ¿ya? Para poder caracterizar un área, una atmósfera indeterminada en una de estas 4 categorías básicas de riesgo, ¿ya? Usted a lo menos requiere tener papel pH, un sensor LED, un sensor de oxígeno, un fotoionizador y un equipo para medir radioactividad. Y ahí pueden ser 2 principalmente, un medidor de radioactividad o un localizador de radioactividad. ¿Ya? El uso de estos 5 dispositivos o sensores cubre la mayoría de las categorías de riesgo que yo le acabo de mencionar, que son inflamabilidad, corrosividad, toxicidad o radiación. Ahora, el sensor LED se asume que forma parte siempre de un dispositivo de detección de gases múltiples, ¿ya? Generalmente un sensor LED va alojado con sensores de oxígeno, monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, ¿ya? En un equipo multigas, que es la configuración estándar básica. Sensor de oxígeno, LED, monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, ¿ya? El sensor de oxígeno es de suma importancia porque nosotros como seres humanos, primero que nada, requerimos oxígeno para vivir, y los sensores LED requieren una cantidad adecuada de oxígeno para poder funcionar con precisión, ¿ya? Cuando hay concentraciones de oxígeno deficientes de un 17, un 16 o un 15% hacia abajo, las lecturas de los LED son inexactas, ¿ya? Por tanto, utilizando esta tecnología, estos 5 componentes básicos, usted puede caracterizar a lo menos una atmósfera en una o más categorías de riesgo. Muy bien, hasta acá la primera parte. Vamos a parar 5 o 10 minutitos para poder ir al baño, tomarse un café, fumarse un cigarrito. En 10 minutos nos volvemos a ver acá en el aula. Si es que, Pablo, hay alguna pregunta que responder antes de parar. Sí, Raúl, hay una pregunta que quedó de cuando hablabas de los PID, que justo ahora también lo estabas mencionando.
Pregunta Héctor Ramírez si cualquiera de las lámparas se pueden usar en un PID o cada lámpara en específica corresponde a un PID en específico. Bueno, como cualquier cosa, cada fabricante puede, o sea, yo puedo tener MSA, Industrial Scientific, Thermoscientific, etcétera, cualquier marca de equipo, y cada lámpara ultravioleta es para el equipo del fabricante, independiente que yo pueda tener una lámpara de 9,6, 9,8, 10,2, 11,7, 11,8, Electron Volt, se utilizan en los equipos de cada fabricante. Lo importante en la selección de la lámpara del fotoionizador es que uno recomienda, antes de llegar y comprar cualquier tipo de lámpara, lo que uno tiene que hacer es, en mi sector jurisdiccional, ¿qué compuestos orgánicos volátiles tengo? ¿Ya? ¿Qué compuestos inorgánicos puedo medir con mi fotoionizador? ¿Cuál es el potencial de ionización promedio de la mayoría de ellos? Y en función de eso, comprar la lámpara para que le permita poder ionizar la mayor cantidad de químicos, ¿ya? En la práctica. Perfecto, Raúl. Te están preguntando también la última ya sobre lo mismo, si hay equipos que usan varias lámparas, como que tipo equipos multilámparas, o solo se cambia la lámpara con el electroembol indicado. Yo por lo menos hasta el día de hoy no conozco, yo personalmente no conozco si ha salido al mercado algún equipo que con la tecnología de fotoionizador pueda tener 2 o 3 lámparas al mismo tiempo. Generalmente son equipos que traen una sola lámpara para ionizar en un rango, o sea, siempre van a ionizar químicos que están más abajo de su electron volt, y después cuando ya pasa a limitar cuando quiere pasar al tema de medir el LED, lo que hace es traspasar esa información a un chip de sensor óxido de metal. Perfecto, Raúl. De esta manera damos final a la primera parte del foro. Son las 18, 17 o 16 y 4 minutos, depende del país en donde estén. La idea es que a 18, 17, 16 y 15 minutos, y 15 minutos estemos de nuevo aquí para continuar con la tan interesante conferencia de Raúl. Nos vemos y 15. Muchas gracias.